La película de la que hoy hablaremos no es una película cualquiera, sino una que maneja de manera increíble el suspenso y los elementos de su historia. Prepárate para adentrarte en el oscuro y enigmático mundo detrás de una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos. En este escalofriante viaje desentrañaremos los secretos ocultos y los datos más geniales que rodearon la creación del Aro del 2002. No te atrevas a apartar la mirada, porque vamos a analizar cómo esta película utilizó los efectos especiales para lograr cosas increíbles. Dale like y suscríbete, porque no encontrarás otro video así en toda la plataforma. Bienvenidos a la pesadilla detrás de la pantalla. ¡Vamos! El Aro trata sobre una misteriosa cinta de video que maldice a cualquiera que la vea a morir exactamente 7 días después. Que morirás en 7 días. Es una premisa simple y efectiva y que permanece en los espectadores mucho después de que termina la película. Pero si bien la premisa puede ser simple, la película del director Gore Verbinski está llena de detalles terroríficos que nos meten de lleno a la película, que mantienen un suspenso constante y un misterio que descubrimos junto a los personajes. Desde el video maldito hasta la historia de la maldición de Samara, los efectos especiales están escondidos en la película desde el inicio. Pero, antes de adentrarnos en estos detalles, veamos cómo es que nació la película. No quieres hacerle daño a nadie, Pero lo hago. Y continuaré. Y como saben, esta película no es original, es un remake muy bien desarrollado, es decir, se basa en otra película, una película japonesa dirigida por el director japonés Hideo Nakata, que llevó a la pantalla grande la saga de libros del Stephen King japonés, la misma que se hizo ultra recontra famosa tras su estreno en enero de 1998 con el nombre de Ringu. Esta película se hizo tan famosa que no tardó en cruzar fronteras y llegar a las manos del ejecutivo de DreamWorks, Mark Sorian, quien al ver la película en una cinta de video copiada quedó tan impactado con la historia que llamó a los productores y codirectores de DreamWorks Pictures, Walter Parkers y Laurie McDonald, para que también lo vieran, y de forma loca, solo en 3 horas decidieron que comprarían los derechos de la película en $1 millón para poder rehacerla. Para poder dirigir la película, la primera y única persona a la que recurrieron los productores fue Gore Verbinski, quien había hecho su debut como director en la poca convencional comedia de DreamWorks, Mouse Hunt, y lo eligieron por su perfeccionismo visual. Y así comenzó la producción de la película que costó $48 millones, más cerca de $70 millones con inflación. Gore Verbinski comenzó a rodar el Aro mientras aún estaban reescribiendo el guión. El director dice que comenzar sin un guión fijo hizo que las cosas fueran una locura, y estuvo trabajando más desde su cuaderno visual que desde el guión durante la mayor parte del rodaje. Un rodaje que comenzó el 27 de noviembre del 2001 hasta el 1 de marzo del 2002 aproximadamente, principalmente en el estado de Washington en numerosos lugares, incluidos Sidley, Port Townsend, Whidbey Island, Bellingham, Monroe y Stanwood. El faro de Yakima Head en Newport, Oregon también se utilizó como lugar de rodaje, así como la garganta del río de Columbia en Oregon. El invierno del noroeste del Pacífico proporcionó un clima aparentemente perpetuo, nublado y frío y sombrío, que solo contribuyó a la atmósfera de pavor de la historia. La falta de sol también se prestó perfectamente a la luz suave, y no solo hicieron eso, además el equipo quería que los personajes parecieran sin alma. Por esa razón trataron de ocultar las sombras en todo momento, esto en toda la película. La elaboración del Aro involucró a un equipo creativo que incluía muchas personas, incluido el director de fotografía Bojan Vasily, el compositor y ganador del Oscar Hans Zimmer, el artista de efectos especiales de maquillaje ganador de múltiples premios Oscar Rick Baker y el supervisor de efectos visuales ganador también del Oscar Charles Gibson, personas importantes que dieron todo de ellos para hacer posible esta misteriosa película que desde el principio nos mete la idea y el miedo utilizando la maldición de la cinta maldita. Es que yo ya lo vi. Un video turbio que no debes ver si no quieres morir
en 7 días, y esta afirmación se nos confirma con la primera víctima de nuestra historia, Katy, quien al quedarse sola y separarse de su amiga con la que se encontraba en casa, entra a la habitación y queda petrificada con lo que vio en la televisión. Esta cara que vemos transformándose fue hecho indudablemente con CGI, un resultado no tan pulido pero que cumple su función perfectamente. Y esto se pone un poco más turbio cuando la mamá de Katy le pide a nuestra protagonista, que es tía de la víctima, que investigue el caso. Yo vi su rostro. Puedes investigar. Este vistazo nos muestra que la chica aún trató de esconderse en el armario mientras su cara se transformaba por lo que vio. Esta de aquí no es la actriz en realidad, sino un maniquí de Katy maquillada minuciosamente por el gran Rick Baker. En esta imagen podemos verlo dando los últimos retoques. Es genial. Se supone que ese es su la misma noche que falleció Katie. Después de esto, la película gira en torno a resolver el misterio de la muerte de Katy, y en el camino la tía descubre que su hijo sabe cosas y que hay cosas raras que han estado pasando en los últimos días, como la distorsión en el rostro de los chicos que vieron el video maldito por última vez, quienes coincidentemente murieron la misma noche que la sobrina. Y esto se pone aún más intenso cuando Rachel va al mismo lugar donde los chicos vieron el video y ella también lo hace, terminando esta secuencia con el teléfono sonando y alguien diciéndole que le quedan solo 7 días. Y antes de continuar, cabe recalcar que la realización del video maldito tampoco fue fácil, ya que para darle ese tono macabro y con muchas pequeñas señales que guían al espectador y a la protagonista, se tuvieron que aplicar muchas técnicas, y entre estas el chroma key para estos videos en los cuadros, para hacer posible la caída de esta señora al acantilado y para poner este 100 pies a la toma, y el resto de cosas que aparecen cuadro a cuadro se filmaron por separado y ayudados por el CGI se editaron muchas cosas. Pero esas son mis deducciones en realidad, ya que no hay mucha información exacta del detrás de cámaras. Así que si me equivoco, sabrás disculparme. Primer día. Pero volviendo a la historia, así con la voz de Francisco Colmenero, comienza la cuenta regresiva, una carrera contra la muerte y contra todos los misterios que esconde la maldición detrás. Y lo primero que hace nuestra prota es contarle lo que está sucediendo a su ex y papá de su hijo, Noah, a quien a mi parecer de forma egoísta le muestra el video, sabiendo que hay muchas señales de ser verdad y sabiendo que hasta en fotos sale distorsionada. No lo sé, esto más me parece a venganza, tal vez la dejó o algo así, no lo sé. Hoy en día esta distorsión lo puedes encontrar en filtros de cualquier aplicación, pero en ese entonces aún se tenía que hacer manualmente. Y en esta investigación por saber de dónde vino y quién hizo el video, Rachel le saca una copia a la cinta de video y se adentra más en el caso, descubriendo que la mujer que aparece en el video es una tal Anna Morgan, una mujer que criaba caballos y que comenzó a sufrir alucinaciones tras tener una hija de forma misteriosa, ya que ella no podía tener. Tal vez lo adoptó, pues eso parece ser. Estas alucinaciones y la llegada de su hija hicieron que el caos se desatara en el lugar donde vivían, la isla Moisco. Entre estas cosas, los caballos comenzaron a morir uno tras otro sin explicación alguna. Todos salían de sus corrales y se iban al agua a morir. Y este suceso solo cesó en el momento en el que ella se lanzó al precipicio haciendo la automorición. Y ahora nuestra prota tiene que ir al lugar de los hechos a hallar la verdad. Pero antes de eso, descubre que en su descuido, su hijo también vio el video por error. Y ahora tiene que descubrir la verdad, no solo por él, sino por los tres. Nuestro hijo ya vio el video. Y con esto en mente, ella sola emprende el viaje a la isla, mientras su ex va al hospital psiquiátrico a investigar sobre Anna, ya que ella estuvo ahí. Pero en ese trayecto ocurre una de las escenas increíbles. Uno de los caballos se vuelve loco con solo verla y se lanza del ferry al mar y termina destrozado. Sí, algo turbio para hacerlo de verdad. Pero miren, en realidad esta escena sí se filmó de verdad y lo filmaron con un caballo real en un ferry real, tal cual se ve en la película.
pero lógicamente no podían lanzar al caballo al agua. Por eso, el caballo fue entrenado para saltar sobre una plataforma que estaba cubierta por una lona verde, que luego se reemplazó por el efecto de agua en la edición utilizando el CGI. El caballo llevaba un arnés que le permitía ser izado por cables y así simular que era arrastrado por el mar. Y el sonido del caballo gritando se agregó en postproducción usando una mezcla de sonidos de animales y humanos. Y la escena aparentemente fue muy difícil de rodar, ya que se necesitaron varios intentos para lograr el salto perfecto del caballo y evitar que se asustara con el ruido y el movimiento del barco. Y siendo sinceros, quedó increíble. Y en este viaje, Rachel descubre que la niña misteriosa llamada Samara es la razón del desastre que sucedió en la isla y que las cosas ahí mejoraron después de que ella se fuera. Significa que desde que esa niña se fue, todo ha mejorado. Pero en realidad no se fue al manicomio o un hospital a ser tratada para siempre, sino que junto a nuestro prota y su ex, que llegó justo en el momento preciso, descubrimos que el padrastro de la niña la tenía encerrada en un lugar alejado porque la niña tenía algo maligno que la volvía loca a su esposa, quien de ser exitosa y alegre, había pasado a ser una persona oscura y triste. Y hablando del padrastro, este tipo termina también autoeliminándose. De forma loca se electrocuta en una bañera frente a Rachel. Eso porque él escucha siempre a Samara, quien nunca le deja tranquilo. Murmullos los escucho todo el tiempo en la noche. Ella jamás duerme. Y esta escena es una de las más impactantes. Y aquí en realidad el actor grabó él mismo la escena, pero no usaron electricidad en la toma con el actor. En las que sale él, añadieron las chispas utilizando el CGI y animación digital, y también usaron sangre falsa. Y los aparatos electrónicos en cortocircuito se filmaron por separado en una zona controlada. Y al final, en postproducción, estas dos tomas se mezclaron y fueron retocados para tener mayor impacto. Un impacto parecido a la escena del pozo, donde la pareja descubre que Samara en realidad fue eliminada por su propia madrastra y que fue lanzada al pozo. Esto a pesar de amarla más que a nadie. Pozo sin fondo a donde Rachel cae, causada por el golpe de una TV que cayó por el desprendimiento antinatural de la base que lo sostenía, obviamente causada por Samara o su espíritu. Esto porque los pernos se salieron solos hacia arriba como si un imán potente los atrajera. Claro que no, aquí no usaron un imán. Para lograr esto, en realidad la escena se filmó al revés, con los pernos entrando a la tabla y con el agua alejándose de ellos. Y en postproducción se invirtió la reproducción y se logró la toma. Pero ¿cómo es que Naomi Watts cae al pozo sin fondo? Pues porque en realidad este pozo no era tan hondo detrás de cámaras. Para lograrlo, construyeron un pozo en el estudio pero de pocos metros de profundidad, con todas las paredes cubiertas de tela azul con espuma, y en el fondo además había un colchón azul que la protegió al caer. Y las partes azules luego fueron eliminados y reemplazados por composiciones hechos con CGI, y este pozo se extendió también de forma digital. Y Rachel, al caer al pozo, descubre el cuerpo de la niña en ese lugar, y también descubre que el número de días que el video te da para morir es la misma cantidad de días que Samara sobrevivió en el pozo. Y así de esta forma sacan los restos de la niña y la entierran, y piensan que todo acaba al ayudar a la niña que trataba de dar señales a través del video. Pero en sí la clave no era ayudarla. No debías ayudarla jamás. Ella jamás duerme. En realidad lo que la niña quería era hacer sentir lo que ella sintió al mundo entero, y la única forma de salvarse es sacándole una copia al video. Por eso Rachel se salva, y por eso el padre de su hijo termina como la chica del inicio en una de las escenas más memorables y recordadas del género de terror, la escena donde Samara sale de la TV. Los detalles de cómo hicieron esta escena en realidad son nulas, ya que los realizadores han hablado pocas veces del detrás de cámaras, pero sabiendo cómo se hacen las películas, es fácil deducir en realidad cómo se logró, y mayormente la técnica usada fue el chroma key. Sí, suena fácil decirlo así, pero en realidad es un poco complicado. Lo primero que hicieron para la escena fue filmar la toma donde Samara sale del pozo, y según algunos periódicos el lugar donde se filmó fue Saptop Nuclear Point Plant, ubicado en el estado de Washington, Estados Unidos, una planta de energía nuclear que nunca se terminó de construir y que fue abandonada en 1980
1983. El lugar tiene una atmósfera sombría y desolada, ideal para crear una sensación de terror y suspenso, aunque esta información no está del todo verificada. Y estas tomas luego fueron editadas y distorsionadas para hacerlas más tétricas. Y posterior a eso, ahora era hora de sacar a Samara de la TV. Para esto lo que hicieron fue filmar a una actriz llamada David Chase con un maquillaje realizado por Rick Baker que la hizo parecer diabólica delante de una tela verde, simulando salir de la TV. Y este fondo luego se eliminó con el croma y esto permitió que colocaran a la actriz en el mismo ángulo de la TV que tenía la imagen del pozo detrás. Y como el acto fue grabado milimétricamente para que el cuerpo de la actriz coincidiera con los marcos de la TV, solo hizo falta una edición en postproducción para dar retoques. Es por eso que pueden hacer estos efectos de distorsión por separado y darle un color fantasmal al personaje y hacerla aparecer de un lado a otro, lo que es perturbador, que mezclado con los movimientos que la actriz tuvo que aprender y toda la música de Hans Zimmer y la actuación por separado de Martin Henderson, terminan creando algo inolvidable y único. ¡Ay! Y me olvidaba, este árbol que aparece aquí en sí no era real. El árbol Kae de japonés del aro es artificial. Estaba hecho de tubos de acero y yeso, y las hojas estaban pintadas de seda. Y la tripulación tuvo dificultades con este árbol, ya que los vientos de 60 a 100 millas por hora lo derribaban repentinamente en varias ocasiones. Y la película no solo dio miedo después de su estreno, sino también antes. Eso lo digo porque la campaña de marketing que DreamWorks hizo para la cinta fue terrorífica. En 2002, antes de que The Ring o El Aro se estrenara en los cines, algunas personas afortunadas, o tal vez desafortunadas, encontraron una cinta VHS sin marcar que contenía el video maldito de la película. Algunas personas informaron haber encontrado la cinta de video colocada debajo de sus limpiaparabrisas de su automóvil. Otras afirmaron haber encontrado la cinta en su dormitorio. Y todas las cintas VHS encontradas terminaban con la frase: morirá en 7 días, lo que me imagino traumó a muchas personas que corrieron de inmediato a ver la cinta a su cine más cercano. Y tal vez por eso sea que la película, después de su estreno el 18 de octubre del 2002, recaudó la suma de $250 millones contra un presupuesto ya mencionado de solo 48 millones de verdes, lo que es un éxito rotundo. Y en realidad la película es un excelente remake que utiliza lo visual de manera elegante, poniendo elementos pequeños constantes como la mosca a lo largo de toda la película, y esto con el fin de llegar a algo más grande, y creo que por eso y más se ha convertido en una cinta de culto. Así es. Y sin hacer más largo esto, espero lo hayas disfrutado. Y ahora que ya estamos cerca de las noches de caramelos y las calabazas con ojos, creo que era hora de hablar de esta película. Suscríbanse, denle like, cuídense mucho, tomen siempre buenas decisiones y no vean cosas prohibidas, que conmigo nos vemos en el siguiente video que te dejo por aquí. Así que bye. Suscríbete. I'll be back.